Vamos a dar comienzo a la segunda intervención con María Agúndez. No vamos a presentar, digamos, bueno, nada, unas pinceladas simplemente porque precisamente para no alargarnos, os dais cuenta que hemos hecho un cuadernillo, lo ha hecho el área de formación, por eso os pedimos a los profesores que hicierais un abstract, un resumen de vuestra intervención y también el currículum muy resumido de cada uno de ellos. Y aquí tenéis la oportunidad de ver a lo que se dedica, de dónde vienen, etcétera. Pero comentar únicamente que María Agúndez es una compañera nuestra, es del Ministerio de Cultura, desde el 2012 es la encargada de todas las convenciones, tanto la del Patrimonio Mundial como la de subacuático, y, por supuesto, la del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es decir, que es una persona que estamos en continuo contacto con ella desde el Instituto. Casi en todas las conferencias que damos aquí ella habla, porque es la que más sabe del proceso de cada una de estas declaraciones. Cuando os comentaba esta mañana el de la piedra seca, pues ella ha sido la seguidora constante de ello. Y nos va a hablar hoy, bueno, aquí lo veis en el programa, que es la siguiente intervención a la mía. Nos va a hablar sobre los procesos de inclusión del patrimonio cultural inmaterial en el sistema de listas de UNESCO. Estado de la cuestión en el caso de España. Ya veréis lo curioso que es España comparado con otros países en todos los sentidos. Yo creo que sobre todo en los sentidos positivos, ¿no? Pero bueno, ella nos va a hablar de toda esta problemática. Ahí tenéis todo, porque es una persona que ha trabajado muy intensamente en la corta vida, porque es una mujer muy joven. O sea que tiene una trayectoria increíble. Y muchísimas gracias, María, por estar siempre, de verdad, tan encantada en venir, en colaborar con nosotros. Y bueno, eso es lo que yo creo que debemos hacer siempre, ¿no? Colaborar departamentos que somos tan complementarios, en definitiva. Muchas gracias, María, y te damos la palabra. Yo he traído un reloj un poco antiguo, como veis, pero creo que, porque quiero que la puntualidad es fundamental, porque si no es una manera. Así que, María, aquí tienes tú, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos vosotros. Antes de empezar a hablar, quería dar las gracias al Instituto Patrimonio Cultural de España y especialmente a María Pía por seguir organizando jornadas relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial y porque, bueno, como ya he dicho, somos dos departamentos distintos, pero trabajamos codo con codo, porque, bueno, yo he de decir que no soy antropóloga. Y bueno, y hablar de patrimonio inmaterial, lo que es la gestión, la sé, pero bueno, o mi departamento, mejor dicho, sin María Pía no podríamos trabajar. María Pía es nuestra antropóloga de referencia, entonces todo, o sea, la gestión sí que es nuestra, pero lo que es el contenido técnico, evidentemente, es ella. Y bueno, y la verdad que, por otro lado, hablar después de María Pía pues siempre me impone un poco, porque tiene un nivel bastante más alto que el mío. Pero bueno, el tema de listas UNESCO, más o menos, yo creo que después de bastantes años trabajando en este campo, pues bueno, creo que os puedo dar una visión general de cómo está la situación en esta convención y un poco la complejidad de la misma. Yo, antes de empezar, como no sé muy bien cuál es vuestro nivel, voy a preguntar, ¿cuántos elementos tiene España declarados o incluidos, aquí nos hablamos de declaraciones, en la Convención de Patrimonio Inmaterial? O algunos ejemplos. Venga, seguro que algunos lo sabéis. Bueno, aquí hay un sector que se lo sabe muy bien, que les conozco ya desde hace tiempo, pero venga. O las dos últimas que han sido incluidas en la lista, ¿cuáles son? ¡Ay, esto! Muy bien, el toque de campana. Vamos a ir ahora a ella. El toque de campana no está incluido en la lista de la UNESCO y es un problema que tenemos de comunicación desde el Ministerio de Cultura. Ahora os explico cuál es la diferencia. Venga, otro. Venga, chicos. La construcción de piedra en seco y otro también. Esa fue una candidatura internacional y llevábamos una nacional. Las tamboradas, rituales de toque de tambor. Fenomenal. Bueno, más o menos veo que algo seguís el tema de la convención. Lo que has comentado, ¿quién ha comentado lo de el toque de campana? Bueno, luego os lo explicaré, la diferencia entre lo que es la declaración de manifestación representativa de patrimonio cultural inmaterial y estar incluida en la lista UNESCO. Son dos conceptos distintos, ¿vale? Y que, yo creo que aquí sí que ha sido un cierto error por parte del Ministerio de Cultura de difusión y de difusión de los conceptos, la gente los mezcla, ¿vale? Y son categorías distintas. Una es nacional y otra es internacional. Y una tiene protección de carácter jurídico y la otra no tiene ninguna protección de carácter jurídico, ¿vale? Entonces, bueno, luego cuando vayamos al tema de España, pues sí que lo trataré un poco más.
Mi idea es hablaros primero de la convención para que tengáis una idea general de cómo es este sistema de listas y qué supone este sistema de listas, qué tipo de listas hay, y luego ya centrarnos en el caso de España. Yo hablo muy rápido, entonces si queréis hacerme cualquier pregunta, levantáis la mano y ya está. Si veis que me he embalado también me lo podéis decir. Pero yo me gustaría que fuese algo un poquito más dinámico que un speech, además de gestión, que es un poquito más aburrido que conceptual de antropología. Bueno, la convención, como muchos de vosotros sabréis, es una convención que está dentro del seno de la UNESCO, surge un poquito más tarde que la Convención de Patrimonio, bastante más tarde que la Convención de Patrimonio Mundial, y es más amplia, más diversa, más global. Y bueno, surge de una manera un poco especial, con una cierta rapidez. De hecho, es en la reunión, en la 31, estos números a mí a veces me bailan, cuando se decide crear un instrumento jurídico de protección, no protección, se habla de salvaguarda, que es distinto. Aquí sí que los antropólogos además hilan muy fino con estos dos conceptos, y el de salvaguarda además va más allá. No es una mera protección como si fuese un monumento o un museo. Deciden que es importante este patrimonio inmaterial, salvaguardarlo, darlo a conocer, difundirlo. Entonces, las primeras reuniones empiezan en el 2002 y en el 2003 ya estaba hecha la convención. Fue rapidísima, muy, muy rápida. Quizás excesivamente rápida, pero bueno, toma un modelo muy similar al de la Convención de Patrimonio Mundial. El texto jurídico que veréis ahora es bastante sencillo, y además aquí había un precedente que era las obras maestras. Ya había un sistema de lista de obra maestra, y además aquí había un gran interés por parte del que era en aquel momento el director general de la UNESCO, que fue el que la impulsó, un japonés que no me acuerdo ahora mismo el nombre, y luego había muchos países. Estos países eran sobre todo África, que quería una convención para África, y América Latina quería una convención para ellos. ¿Por qué? Porque los expedientes de patrimonio mundial son muy difíciles de hacer. Son cajas, volúmenes, documentos. Es realmente complicado para cualquier país de África el poder llevar a cabo este expediente. Y ellos querían una convención que fuese la suya. Entonces fue bastante rápida. Y luego se hicieron las directrices operativas, que son como el reglamento de desarrollo de una ley. La convención no es una ley y las directrices operativas serían como el reglamento de desarrollo. Con varias reuniones pues también se hizo bastante de manera fácil, sencilla y rápida. Las directrices operativas poco a poco han ido cambiando, han ido evolucionando, de tal manera que la convención es un documento vivo. Además, al ser una convención muy joven, que parte de la Convención de Patrimonio Mundial, que tiene bastantes años de experiencia, bueno, pues se ha ido modificando muchas veces a la par de la Convención de Patrimonio Mundial. España, desde el primer momento, estuvo muy presente en esta convención, tanto en las reuniones para la elaboración del texto, y en las reuniones para la elaboración de las directrices operativas. Una de ellas incluso fue en España, en Barcelona, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos generales de esta convención? Que seguro que muchos de vosotros os la sabéis. Bueno, pues una idea de la protección del patrimonio cultural y material con unos criterios muy concretos, pero al mismo tiempo de manera flexible. Una lista representativa que necesita un enfoque global, ¿vale? Unas prácticas de salvaguarda y establecer los criterios y mecanismos de selección para incluirse en esta lista, ¿no? Y lo que aquí sí que es muy importante son las ONGs. Aquí las ONGs jugaron un papel siempre relevante. De hecho, cuando son las reuniones del comité de la convención, el día de antes hay una reunión de las ONGs. Las ONGs están en el órgano de evaluación de las listas y bueno, son quizás una de las fuentes principales o de las organizaciones que más participan en la convención, con sus más y sus menos, como todo. Y además tienen bastante peso, ¿no? Es una convención, como os he dicho, un texto jurídico muy sencillo, con un preámbulo y luego un articulado en la que define el patrimonio cultural y material, establece las medidas de salvaguarda, y luego lo que sí que son dos temas muy importantes es el tema de cooperación y el sistema de listas. Quizás son las dos bases de todas las convenciones de la UNESCO, bueno, de las dos grandes, la de Patrimonio Mundial y la de Patrimonio Inmaterial, porque subacuático, lo de las listas, está empezando ahora, pero va por detrás. ¿Por qué la cooperación? La cooperación surge en el seno propio también de la UNESCO, ¿no?
Como finalidad, pues la salvaguarda, el respeto y sensibilización, ¿vale? Esto es lo más importante. Solamente podemos proteger y salvaguardar aquello que realmente creemos y aquello que sabemos lo que es, y en el caso del patrimonio inmaterial, aquello que es identitario y que forma parte de nuestro ser. Si forma parte de nuestro ser, lo protegemos, lo damos a conocer y además queremos que los demás también participen de él. Entonces, esto es un círculo vicioso, no me lo he inventado yo, se lo ha inventado una chica que se llama Olaya Fontal, que habla de educación patrimonial, pero es obvio, ¿no? Luego, el artículo 2 hace las definiciones, el artículo 4, 5 y 10 habla un poco de cómo funciona esta convención. Tiene una Asamblea General de Estados parte, que se reúnen 2 veces al año, y luego tiene un comité. El comité se reúne una vez al año, está formado por X países, con un equilibrio de representación geográfica. Esto lo exige la UNESCO en todas sus convenciones. Tiene sentido, porque no piensa igual un europeo que un africano, no piensa igual una persona de Centroamérica, de los países del Golfo, del Magreb, y no piensa igual Asia que España. O sea, esto es obvio. Entonces, es necesario que haya un equilibrio geográfico en este comité. El equilibrio geográfico no solamente se hace a partir de las zonas en las que está dividida la UNESCO, que no corresponden exactamente a los continentes que nos hemos estudiado todos en el colegio, sino que tenemos más grupos, y se hace con un equilibrio con respecto a los países que han ratificado. Ahora veréis que hay países importantes, grandes, que no han ratificado esta convención, ¿vale? El comité se reúne una vez al año, se reúne a finales de noviembre, principios de diciembre, y en el comité es donde se produce este sistema de declaración que a todo el mundo le encanta, ¿no? La importancia de estar en esta lista, ¿no? ¿Y qué supone estar en esta lista? Sus cosas buenas y sus cosas malas. Y como yo creo que no lo hemos llegado a entender, pero bueno, esto es algo que tenemos que seguir trabajando desde el Ministerio, la idea de la difusión, ¿no? Y la sensibilización de este patrimonio, porque es importante estar en la lista, pero ¿qué supone estar en la lista, ¿no? Y bueno, este comité cada 4 años, cada 2 años cambian unos miembros del comité. Si eres miembro del comité, como máximo puedes estar 4 años. España ya ha sido miembro del comité, salió en el 2013 y hay que dejarlo un espacio de tiempo, unos 4 o 8 años para volverte a presentar para ser miembros del comité. Los miembros del comité tienen voz y voto, ¿vale? Entonces, cuando hay que realizar modificaciones de las directrices operativas, tomar decisiones respecto al desarrollo y al futuro de la convención, es el propio comité, y tienen voz y voto los del comité. Los demás estados parte no tienen voz y voto. En la reunión de la asamblea sí, pero durante el comité no. Bueno, es lo lógico, porque es una convención que ya ha ratificado muchos países y la gestión si no sería imposible. Y luego tiene una secretaría dentro de la propia UNESCO, que es la que hace toda la labor de tramitación de expedientes, gestión, recibir a todos los estados parte, hablar con cada una de las ONGs, comunidades portadoras, países, bueno, ver cuando mandas los expedientes, ver que toda la documentación es correcta, que has presentado todo en función de cómo lo solicita la UNESCO. Bueno, tiene la verdad una ingente cantidad de trabajo. Y luego tiene un articulado en el que prevalecen varios temas. Uno de ellos son los dichosos inventarios, la importancia del inventario, la importancia de saber lo que tenemos. Y la UNESCO aquí, soy un poco pesada, pero la UNESCO en el concepto de inventario no dice que tenga que tener una protección jurídica, habla solamente de inventario. Y los que sois antropólogos, además, sabéis perfectamente la diferencia entre un atlas, un censo, un inventario de patrimonio inmaterial y luego aquellas manifestaciones o elementos que sí que tienen protección jurídica, ¿vale? Pero es muy importante, cuando elaboramos el expediente para presentarnos a la lista, o al registro de buenas prácticas, o la lista de salvaguarda urgente, no se nos pide que esté protegido jurídicamente, se nos pide que esté en un inventario, y además en un inventario de carácter inmaterial, ¿vale? Y un inventario que además se actualice cada X tiempo y que se haya realizado la ficha de inventario con la comunidad portadora. Pero no exige que tenga una protección jurídica. Insisto mucho, porque la Convención de Patrimonio Mundial sí te exige que el bien que vayas a presentar a la lista de Patrimonio Mundial tenga una protección jurídica, pero aquí no, ¿vale? Entonces, un bien que esté en el Atlas de Andalucía y que a lo mejor no tenga protección jurídica, sí puede presentarse a la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Qué pasa en España?
Esto, algunas comunidades autónomas sí hacen atlas y hacen censos, otras comunidades autónomas no lo hacen y hacen decretos de protección. De hecho, el Estado como tal, Administración Central, estamos trabajando en el concepto de manifestación representativa de patrimonio cultural inmaterial, que es lo que nos regula nuestra ley 10/2015, y en este caso sí tiene protección jurídica, ¿vale?, las manifestaciones. Y como no tenemos atlas, inventarios o censos, pues vamos protegiendo conforme a la ley, ¿vale?, nuestra, que además, como sabéis todos, lleva muy poquitos años. Pero lo dejo muy claro, ¿vale? Insisto, es que esto me lleva luego, nos lleva en el departamento bastantes confusiones de trabajo. No es necesario que esté jurídicamente protegido, es necesario que esté en un inventario. Y además la UNESCO pide que los países que han ratificado la convención hagan inventarios. ¿Qué pasa en España? Con este sistema de distribución competencial que tenemos, pues al final, hasta la fecha, hasta el 2015, quien ha llevado a cabo todos los inventarios, atlas, censos y las protecciones jurídicas o no jurídicas del patrimonio inmaterial son las comunidades autónomas. La Administración Central ha ido un poco más tarde y, bueno, y lo que hemos hecho además es hacer este sistema de protección jurídica. En ningún caso por ahora hemos hecho un atlas o un inventario. Entendemos además que la Administración Central no podría hacer un atlas de todo el patrimonio inmaterial que existe en el territorio nacional, porque sería una labor, no sé de cuántos años y para cuántas personas. Nosotros sí que realizamos esta idea de protección jurídica y además, como probablemente ya se lo ha explicado María, os explicará después, es más de carácter global y conceptual. Luego cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento, cada localidad hará su propio inventario. Nosotros hacemos algo global, ¿vale? El articulado habla también de educación y sensibilización y la importancia de la participación de las comunidades. En esta convención el peso de la comunidad es grandísimo. Y luego llegamos ya al plano internacional y a este sistema de listas que la verdad que da muy buen resultado. Hay que decir que este sistema de listas ha tenido cosas muy positivas, muy positivas, y por ello ahora mismo estamos en un momento un poco de atasco, ¿no? La UNESCO regula 3 sistemas de listas, ¿no? Por un lado habla de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, lista representativa, ¿vale? Y habla de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Luego habla de la lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguarda. Y luego habla del concepto de programas, proyectos y actividades de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Son 3 conceptos distintos. Y luego habla de asistencia internacional. Evidentemente, España la asistencia internacional ni se presenta. La asistencia internacional es un sistema en el que está enfocado la cooperación internacional y, sobre todo, son estados parte con menos recursos económicos y recursos formativos y de educación que suelen pedir ayuda en muchísimos casos para poder hacer un inventario, para poder hacer un expediente, para incluirlo en alguna de estas listas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estas 3 listas? Bueno, yo creo que las 2 primeras, simplemente el nombre ya lo dice, ¿no? Uno es salvaguarda urgente y otro es representativa. Es decir, en el primer grupo, el de representativa, la idea es que cada Estado parte, cada país, presente aquello que sea más característico de su propio país. En España, con este sistema competencial de autonomías, se responde a la gestión de manera distinta. No llega la Administración Central y dice, bueno, yo creo que lo más representativo de mi país es esto. No, aquí, como todos sabéis, hay coordinación, hay consenso entre Administración Central y comunidades autónomas y entre todos se decide qué se presenta. En ningún caso hay uno que decide con respecto a los demás. Respecto a las medidas urgentes de salvaguardia, España no ha presentado ninguna, ¿vale? Por ahora no hemos presentado ninguna, nos hemos centrado más en las otras 2 categorías que en esta. No significa que no haya manifestaciones o elementos que requieran hoy por hoy en España medidas de salvaguarda urgente. Pero es verdad que nos hemos centrado más en las otras 2. Bueno, desde el IPC y a través del Plan Nacional sí que se está trabajando mucho en aquellos elementos y manifestaciones que sí que necesitan medidas de salvaguarda urgente para poder mantenerse. Tenemos el caso del esparto, ¿no?, que se ha hecho un plan especial de salvaguarda, se hace un estudio y, bueno, y poco a poco se está viendo que está dando sus frutos, ¿no? Cada vez hay más gente que trabaja ahora el esparto, ¿no? Y luego los programas, proyectos y actividades de salvaguarda. Es lo que llamamos el registro de buenas prácticas.
España aquí también ha sido un país muy fuerte, concretamente tenemos 3, somos el país con más registros de buenas prácticas y creemos muchísimo en esta categoría. Esto significa que tú presentas aquellos proyectos que están ayudando a la valorización, a la sensibilización y a la difusión de este patrimonio cultural inmaterial, ¿no? No es tan conocido ni como la lista representativa, pero desde la Administración central y desde las comunidades autónomas sí que se cree que es, uno de los caminos para poder dar a conocer este patrimonio y para poder dar una mayor difusión y conseguir una mayor sensibilización, ¿no? Luego está el sistema de cooperación y asistencia internacional que os he comentado, que es la idea de ayudar a otros estados para confeccionar inventarios o para poder hacer el propio texto. ¿Por qué el propio texto? Para poder presentar candidaturas. ¿Por qué os digo lo de presentar candidaturas? No sé si alguno ha echado un vistazo a cómo es el formulario de una candidatura inmaterial. Bueno, los que lo habéis echado, ¿qué decís de ese maravilloso formulario? ¿Cómo es el formulario? Es cartesiano, europeísta. O sea, ¿cómo vas a encajar una manifestación como las tamboradas define el elemento en 250 palabras? Y luego, claro, no es lo mismo que sea tu lengua materna que sea otra lengua materna. Entonces, es un formulario realmente complicado. Parece muy sencillo porque si lo comparas con los expedientes de Patrimonio Mundial, que ya os digo que son cajas, que tienes que presentar un montón de documentación, aquí no, aquí tienes que hacer el formulario, presentar X fotografías, un vídeo, las cartas de consentimiento, es decir, que la comunidad portadora diga que realmente está de acuerdo con esto, el inventario y ya está. Ah, y bibliografía. Pero si uno intenta hacer bien un expediente, hay que llegar a tal matiz con las palabras para no alargarte, no repetir, y que además intentar con una frase expresar lo que realmente es esa manifestación y que no sea igual que la de la manifestación de al lado, porque al final puedes hacer un corta y pega con otras manifestaciones, porque ¿cómo contribuye tu manifestación en el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? Pues es que a lo mejor la mía y la de la fiesta de China, pues que contribuye igual y puedo hacer un corta y pega de otro expediente, ¿no? Que conste que esto lo miran, que si haces un corta y pega te pillan seguro, porque ellos tienen todos los expedientes. Pero es verdad que es muy complicado, muy complicado para los estados europeos, siendo un formulario europeísta y cartesiano, pues imaginaros para Uganda o para Namibia, ¿no? Es todavía más complicado, ¿no? Y bueno, ya antes de centrarnos en España, sí que os quería poner un poco la convención en cifras, para que veáis lo que ha sido esta convención, ¿no? Se aprueba en el 2003, pero entra en vigor en el 2006, cuando ya 30 estados han ratificado la convención, ¿no? Desde 2006 hasta la fecha, no han pasado tantos años, han ratificado 178 estados parte. Esto es, inaudito en la UNESCO. El buque insignia de la UNESCO es Patrimonio Mundial. La Convención de Patrimonio Subacuático acabamos de conseguir la ratificación número 61, y aquí estamos hablando de 178 estados parte, es decir, casi todos los países ya. Pero si miráis el mapa, alucinaréis con los países que han ratificado y los países que no. Podéis ver que, bueno, Irlanda acaba de ratificar, ya lleva 2 años en la convención, pero podéis ver cómo hay ciertos países importantes y fuertes que no han ratificado, ¿no? Australia, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido no ha ratificado. Podéis entender por qué no han ratificado, ¿no? O sea, no creo que... O sea, tienen un problema con sus comunidades indígenas y un problema con su concepción del patrimonio cultural inmaterial, que hace que políticamente todavía, bueno, pues tengan un problema para poder ratificar esta convención. Yo creo que en un tiempo breve no se les espera, O sea, aunque sabemos que trabajan en temas de patrimonio inmaterial, pero bueno, pues al final las convenciones y la UNESCO no dejan de ser política internacional. Y bueno, pues esto conlleva estos problemas, ¿no? Bueno, pues un poco esto. Y ahora, bueno, estos son los 4. Os voy a dar las cifras de las listas, que esto es lo que más. Entonces, tenemos hasta la fecha 508 elementos correspondientes a 122 países
Y ya podéis ver cuál es la lista que gana por goleada. La lista representativa, 427, 60 de salvaguarda urgente y registro de buenas prácticas 20. Asistencia internacional no os he puesto el número porque una vez que termina el proyecto pues ya no se cuenta, entonces bueno, no os he puesto el número. Y podéis ver que en el 2008 fueron 90 y luego ha ido reduciéndose el número de inscripciones. Ahora os voy a explicar por qué. ¿Vale? Y esta reducción, como veis, de 90 a 39 se debe al éxito que tuvo la convención. Y es que en un momento dado se pensó que no se llegaba. O sea, hubo tanto éxito que no había capacidad humana dentro de la Secretaría de la Convención de poder gestionar ese número ingesto de expedientes, ¿no? Entonces, se establecieron una serie de normas para poder reducir el número de expedientes y poder trabajar bien, ¿no? La primera fue en el Comité de Kenia, entonces en la que hasta el Comité de Kenia, que fue en el año 2011, cada Estado parte podía presentar aquellas que quisiese. ¿Qué pasó? Que llegó China con 35 expedientes en un año. Claro, China, entre lo grande que es, la cantidad de manifestaciones que tiene y la cantidad de personas que tiene trabajando en estos temas, pues claro, pues colapsó. China, Japón y Corea son los países que van por delante de España en el número de representaciones, de elementos inscritos en la lista representativa. España actualmente es el cuarto, ¿vale? Mucho tiempo hemos sido el cuarto empatados con Croacia, ahora somos los cuartos, nos pisa los talones Francia. Y yo creo que Croacia también. Y en breve nos alcanzarán por el sistema que vais a ver que sea al que hemos llegado, ¿no? Entonces, en Kenia se decide que como máximo un expediente por Estado parte porque la Secretaría no podía trabajar más, ¿no? Luego se da prioridad a los expedientes de carácter multinacional y a los expedientes que vienen de Estados parte que no tengan ningún elemento todavía inscrito o que tengan menos, ¿no? Y ese es el sistema que se establece en Kenia, en el Comité de Kenia. ¿Qué pasa? Sobre todo con España, que cuando se establece esta norma, España ya había mandado a la Secretaría de la Convención un montón de expedientes. Entonces, claro, esto llega, se impone y nosotros nos quedamos un poquito colapsados también a nivel nacional, porque claro, ya teníamos 4 presentadas. Entonces, ¿qué pasa con esas 4? Bueno, pues que tienen que esperar. Entonces, en un momento dado se dice, bueno, pues es que ya no podemos ir aprobando más para poder presentar más a nivel interno nuestro, nacional, porque es que la UNESCO no nos deja avanzar. Esto fue en Kenia. Pero luego llegó Bakú en el 2013 y ya Bakú remató. Bakú decidió que seguía siendo muchísimo número de expedientes a tramitar, que no se podía. Entonces se decidió que como máximo 50 expedientes al año era lo que se iba a tratar. 50, además que incluyese las 4 categorías. Lista representativa, lista de salvaguarda urgente, registro de buenas prácticas y asistencia internacional, que no se iba a ver más. Entonces, claro, 50 expedientes son poquísimos. Si vemos 178 estados parte. O sea, que yo ya a España pues nos dejó, digo, bueno, pues es que ya no vamos a avanzar. 2013. Desde el 2011 al 2013 habíamos conseguido incluir los patios de Córdoba y en el 2013 se presentó un registro de buenas prácticas de Cataluña, Montseny. Entonces, y además establece los criterios de prioridad, que vuelven a ser los mismos. Aquellos estados parte que no tengan o que tengan menos y las candidaturas de carácter internacional. Claro, España en aquel momento ya tenía un montón, era de los 10 estados con más elementos inscritos en la lista. Entonces, vimos claramente que en esas mismas normas se decide que como mínimo, si tú presentas una candidatura, se te verá una por ciclo. Los ciclos de la UNESCO se manejan en 2 años, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues España a nivel nacional va a poder presentar una cada 2 años. Y en el 2013 teníamos en la Secretaría de la UNESCO las tamboradas, las fallas, la fiesta de los caballos del vino y los bordados de Lorca. 4 por 2, 8. Pero es que si se te queda, si no apruebas a la primera, o sea, si no consigues ser incluida en la primera vez que te presentas, vuelves a tener otros 2 años más de retraso, 10. Entonces, bueno, aquello, bueno, eran las normas, hay que acatarlas y es lo que hay. Pero claro, ante esta situación estamos ahora mismo en España en un momento un poquito complicado. Eso sí, las internacionales no tienen problemas si las coordina otro país. Bueno, pues ¿qué hemos hecho? Tirarnos a las internacionales, claro. O sea, no nos cuenta cupo, coordina otro país y podemos seguir escribiendo. Y además respondemos a la filosofía de la UNESCO, porque yo no soy antropóloga, como ya os he dicho, pero lo que sí que me he dado cuenta desde que trabajo en esta convención
es que las manifestaciones de carácter inmaterial están muy compartidas por muchos países, no entienden de fronteras y menos de fronteras hechas en el siglo XX, porque no sabéis las discusiones entre cientos países como Armenia y Azerbaiyán en todos los comités. El patrimonio inmaterial muchas veces responde a la capacidad de adaptarse del ser humano en un entorno y en un medio. Por ejemplo, el silbo gomero, que está en la lista representativa nuestra, el año pasado, Turquía incluyó en la lista representativa de salvaguarda urgente un lenguaje silbado que se hace en la Capadocia, que es primo hermano del silbo gomero. ¿Por qué? Porque es también la manera que tenían en ese entorno de poderse comunicar. Entonces, bueno, pues hemos respondido a hacer candidaturas internacionales. Además, aprendemos muchísimo. Yo creo que los técnicos también aprenden bastante. Ven más allá de su entorno. De hecho, hubo una candidatura internacional que trabajamos y que salió a la primera, que es las Fiestas del Fuego del Solsticio de Verano, que se trabajó en el Pirineo, que se trabajó entre Francia, Andorra y España, y dentro de España fueron una serie de localidades de Aragón y Cataluña. Y alguna vez cuando iba a las reuniones me decían los de las localidades de Aragón: es que yo no sabía que en el pueblo del otro lado de Cataluña también las hacían, estas fiestas. Entonces, bueno, pues te das cuenta cómo también ayuda a abrir la mente a la propia comunidad portadora y a relacionarse, y luego además la comunidad portadora se siente que está en el mapa. Estar incluido en la lista representativa muchas veces a la comunidad portadora le da la sensación de estar en un mapa internacional, ¿vale? Bueno, pues con este panorama es con el que jugamos, ¿vale? Desde el 2013, ¿no? Aquí, de manera un poco general, os he querido explicar un poco los aspectos positivos y alguno negativo que tiene el estar en la lista, ¿no? Bueno, la lista representativa ha dado una gran notoriedad, ha hecho que sea más famosa esta convención, la ha equiparado a la Convención de Patrimonio Mundial y se ha convertido en una plataforma de difusión de carácter internacional a estas manifestaciones. Recuerdo una vez, bueno, María Pía también ha ido no sé si alguno conocéis la Festa de la Mare de Déu de Algemesí. Algemesí es un pueblo muy pequeñito que tiene una fiesta impresionante, y el que lleva el museo de la festa decía que para él era un orgullo estar en esta lista porque es que le había puesto en el mapa internacional. O sea, la gente en otros países sabía dónde estaba Algemesí. Y bueno, pues esto es verdad que pasa, ¿no? ¿Qué pasa con esta lista cuando es la lista representativa? Pues que la gente piensa que las manifestaciones que están en esta lista son únicas, que son excepcionales, que son las que tienen mayor valor. Son términos que los expedientes, cuando se realiza para la lista representativa, la UNESCO no quiere, intentan usar, y además si los usas te ponen una referencia. Te recuerdo que no puedes decir que eres el único país, que es el origen de... No, o sea, lo importante aquí no es, como en la Convención de Patrimonio Mundial, demostrar que tienes un valor universal excepcional y que por eso estás en la lista. No, la lista es inclusiva, en ningún caso es exclusiva. Es inclusiva, cuantos más bien esté la lista mejor, porque damos una idea de la gran diversidad que tiene el patrimonio cultural inmaterial a nivel internacional. Se ha puesto las restricciones por un mero hecho de gestión, o sea, iban a morir de éxito. Fue una convención también acogida por todos los estados parte, que se presentaron demasiados expedientes en muy pocos años, entonces había que controlarlo, ¿no? Pero en ningún caso es exclusivo, es siempre inclusivo, ¿vale? Y esto también, o sea, soy un poquito pesada con varios términos y esto es uno de ellos, ¿no? La importancia de esa amplitud, de saber que el patrimonio cultural inmaterial que España ha presentado no es exclusivo, ¿vale? O sea, no presento las fallas porque sean las mejores fiestas relacionadas con el fuego o con la fiesta de San José, no. Presento las fallas porque entre todas las comunidades y la Administración Central hemos decidido presentar esta, pero no es porque sea mejor que otra, ¿vale? Es una fiesta más, ¿vale? Entonces, bueno, este punto es lo que quizás todavía queda un poquito por seguir trabajando tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Y luego lo que hay que seguir fomentando son las candidaturas internacionales. Esto quizás es lo más importante. Aquí os pongo una fiesta que se declaró en el 2016, que, bueno, como veis son un montón de países, todos los astanes,
que la verdad que tienen, claro, son países muy nuevos, entonces tienen muchísimas manifestaciones comunes. O sea, claro, ellos esto sí que no entienden de fronteras. Y luego, pues eso, aspectos positivos, pues la comunidad portadora se siente orgullosa y bueno, yo creo que sí que es una convención y esta lista ha ayudado mucho a la difusión del patrimonio inmaterial. Y un poco lo que os he dicho, la idea del valor excepcional, ¿no? La lista de salvaguarda urgente es quizás la que habría que intentar darle un mayor impulso hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque sí que hay que conseguir no tener vergüenza, entre comillas, o no pensar que si incluyes algo en la lista de salvaguarda urgente es porque tú no estás trabajando bien en tu país. No, yo incluyo algo en la lista de salvaguarda urgente porque sé que tengo este elemento, esta manifestación, que está a punto de desaparecer y quiero hacer algo por protegerlo. Entonces, bueno, este punto quizás es, como habéis visto por el número de manifestaciones, una lista u otra, es la que cuesta un poco más, ¿no? Algunos países sí lo han entendido mejor, por ejemplo, Portugal, ¿no? Que presentó en el 2015 la fabricación tradicional de cencerros, que le quedaba 1 o 2 personas que hacían cencerros. Y yo en España no sé cuántos deben de quedar, 1 o 2 también, pero bueno, a ver si podemos seguir avanzando en este campo. Y luego incluso en algunos casos hemos conseguido pasar, esto ha sido un debate en la convención muy grande, de una manifestación que estaba en la lista de medidas de salvaguarda urgente a la lista representativa porque se establecieron todas las medidas y ahora ya no está en peligro de desaparecer, ¿no? Y hay que mejorar la reputación de esta lista, ¿no? Y luego el registro de mejores prácticas, como os he comentado, que bueno, este sí que tiene más tirón en algunos países, sobre todo en Europa. Europa sí que apuesta bastante por estos centros, ¿no? Para conseguir unos medios de estudiar, investigar y difundir el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Y luego ya la asistencia internacional, que bueno, es quizás lo más interesante, pero al mismo tiempo es lo más complicado y de hecho se aprueban muy pocos proyectos, aunque se presentan un montón, porque al final es una especie de contrato entre la UNESCO y el país y bueno, los requisitos son tan estrictos que los países que lo solicitan en muchos casos lo solicitan mal y de hecho ahora se ha establecido que haya una persona exclusivamente dentro de la Secretaría de la UNESCO que ayude a hacer estos expedientes, porque la verdad es que se aprobaban poquísimos, ¿no? ¿Y las conclusiones de este sistema de lista antes de entrar en España? Bueno, pues que sí que sirve, sí que da notoriedad, sí que funciona para lo que es la difusión y la salvaguarda de este patrimonio, pero hay que llegar a un equilibrio, ¿no? Hay que encontrar ese equilibrio entre las dos listas y hay que encontrar un equilibrio geográfico. No os he puesto un mapa, pero sigue, bueno, en este caso prima Asia. Japón y China tienen muchísimos elementos en la lista, después iría Europa y África, que era la que quería esta convención, que fue la que impulsó el sistema de listas, pues tiene muchos menos. O sea, si hiciésemos un mapa, nos encontraríamos con una distribución geográfica muy similar al de la Convención de Patrimonio Mundial. No tanto, ¿vale? No una diferencia tan grande, porque aquí Asia tiene muchos, pero es verdad que África tiene menos, por lo que os he dicho de los expedientes, porque es muy complicado, porque no tienen muchas veces inventarios y están trabajando primero en la realización de los inventarios, ¿no? Y bueno, un poco las conclusiones. Ahora entramos en España, ¿no? Me quedan 10 minutos todavía. Si queréis preguntarme algo antes de entrar en España, es vuestro momento. España, antes de entrar en la lista, ya tenía, o sea, en la convención y en este sistema de listas, ya tenía algunas manifestaciones en este sistema de obras maestras. Una de ellas era la Patum de Berga y otra de ellas era el Misteri de Elche. Bueno, yo supongo que alguno de vosotros sabréis además que el Misteri de Elche fue protegido como monumento histórico-artístico en la República. O sea, imaginaos la importancia de esta manifestación inmaterial, o sea, protegido como monumento histórico-artístico en la época de la República, encima es de carácter religioso, ¿no? O sea, son manifestaciones que por su propio peso son patrimonio inmaterial, ¿no? Estas, cuando entra en vigor la Convención de Patrimonio Inmaterial, pasan directamente a formar parte de la lista representativa, ni siquiera hubo que presentar el expediente. Y luego ya España empieza a trabajar. Trabaja de manera tranquila, cautelosa, presentando uno por año, menos algún año que presentamos bastantes, pero nunca más de 4 o 5, ¿no? Fuimos bastante más tranquilos que China y Japón y Corea.
presentamos primero el Tribunal de Regentes y bueno, luego las que os voy a enseñar. ¿Cómo presenta España? ¿Vale? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo llegamos a seleccionar cuál presenta España? Bueno, aquí algunos de los que estáis os lo conocéis porque venís a los consejos de patrimonio. Como os he dicho ya varias veces, nuestro sistema competencial hace que tengamos un órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para temas transversales de patrimonio histórico-artístico, de patrimonio cultural. Este órgano es el Consejo de Patrimonio Histórico, en el que está representado el Estado, la Administración Central y las comunidades autónomas, los directores generales de las comunidades autónomas y el director general del Ministerio de Cultura. Se reúne 2 veces al año, a veces 3, y en estas reuniones es en las que se decide, en consenso con todos, cuál es la candidatura que España va a presentar, tanto a patrimonio mundial como a patrimonio inmaterial. Es verdad que cuando no había límite, pues era bastante fácil. Ahora que hay límite es más complicado, pero como se impuso la norma en el 2013 y ya teníamos un montón presentadas, pues se decidió en el Consejo de Patrimonio de Lorca que ya no se presentaba ninguna más, porque claro, no tiene sentido. O sea, todavía no hemos conseguido desatascar el tapón que teníamos. Hemos aprobado ya las fallas, hemos aprobado ya las tamboradas, pero nos sigue quedando los caballos del vino que acabamos de presentar ahora, que se verán el año que viene, en el comité del año que viene, y nos quedan todavía los bordados de Lorca. Bueno, los bordados de Lorca están en una situación un poco distinta, pero bueno, todavía, y como presentamos cada 2 años, entramos en el comité del 2020, así que no volveremos a tener una candidatura nacional hasta el comité del 2022. Las candidaturas se presentan en el 31 de marzo del año antes del comité. Nosotros hemos presentado ahora los caballos del vino el 31 de marzo, y se verá en el comité del 2020. Tienes 1 año y medio. ¿Cómo se tramitan? Tú presentas ante la UNESCO, de marzo a junio te dicen si entras en el cupo de esas 50 o no, en junio te mandan una cartita y te dicen, lo sentimos mucho, no has entrado, pero no te preocupes que como no has entrado tienes prioridad para el año que viene. En el caso de los caballos del vino lo presentamos el 31 de marzo del 2018, nos mandaron esa cartita que no habíamos entrado en el cupo, ya lo sabíamos, pero tenemos que presentarla para poder tener preferencia para el año que viene. Si no presentas, no tienes preferencia. Pero no te preocupes que tienes preferencia para el año que viene. Hemos vuelto a presentar ahora el 31 de marzo, nos llegará la carta ahora diciendo que sí que entramos en el cupo. Luego, en septiembre, de junio a septiembre, la Secretaría revisa tu expediente por si desde un punto de vista formal hay alguna cosa que no está bien cumplimentada, ya sea que te falta la traducción de una carta de consentimiento, ya sea que el link alimentario está mal y no se puede acceder, ya sea que te falta una foto, ya sea que te faltan los derechos de autor. Del expediente propiamente dicho, de lo que son esos cuadritos con los 250 palabras o las 500, eso no lo tocan todo lo demás, ¿no? O sea, la parte... Sería como cuando haces un expediente administrativo, el periodo para subsanar los errores procedimentales. Exclusivamente eso. Una vez que lo subsanas, que tienes hasta septiembre, finales de septiembre, entra en el periodo de evaluación. El periodo de evaluación es un órgano de evaluación. Antes era un órgano subsidiario formado por técnicos de los Estados parte. En el 2013 esto cambió. España formó parte de este órgano subsidiario durante 2 años, para 2012 y 2013, y ahora es un órgano de evaluación formado por 6 representantes de ONGs con distribución geográfica, ¿vale? Y otros 6 técnicos de países que no formen parte del comité, también con distribución geográfica, ¿vale? Todos estos miembros de este órgano de evaluación son elegidos durante el comité. Importante, distribución geográfica y no formar parte del comité. 6 de ONGs y 6 de Estados parte. Este fue el equilibrio al que se llegó. Este órgano de evaluación se reúne 2 veces al año, ¿vale? Entonces, en la primera se les da un poco una clase sobre cómo son los expedientes y cómo hay que evaluarlos, y luego otras 2 reuniones para evaluar los propios expedientes. Y hace una recomendación. Esta recomendación de inscripción, no inscripción, o la opción de refer, es decir, está bien, pero tienes que modificar una serie de cosas del expediente, más bien de carácter pues, no técnico, más bien de... Pues es que el inventario creo que no es correcto del todo, o se informa o se da a conocer entre 6 y 8 semanas antes del comité. Luego ya en el comité, pues las que a lo mejor van a un refer consiguen levantarlo a una inscripción o no. Eso, bueno, pues depende un poco de los criterios por los que se te ha dicho que no vas a una inscripción, ¿vale? Luego ya entra, pues son comités, son países, pues política internacional en algunos casos. En esta convención hay poca política internacional, ¿eh? O sea, no es algo...
no hay grandes modificaciones de lo que dice el órgano de evaluación a lo que va al resultado final, ¿vale? En otras sí. En algunos casos sí que en el comité de Namibia, de Etiopía, el órgano de evaluación, paradójicamente, de las 50 candidaturas que vieron, consideró para inscripción solamente 15, sí, 15. Todas las demás tenían algún error. Hombre, esto es como cuando un profesor de matemáticas suspende a 25 de 30, a lo mejor el problema es del profesor. Pues aquí quizás, o sea, si ves que todas están tan mal, no, es porque o tú no lo has entendido bien o hay un error de difusión del formato, cuando nunca había pasado algo así. Entonces, en este comité de Etiopía sí se levantaron muchas, se modificó mucho el resultado o el informe del órgano de evaluación, pero en general se suele aceptar o realmente a veces dan incluso dos opciones, ¿no? Refer si no me presenta la documentación complementaria sobre el inventario. Entonces se le da durante el comité la voz al Estado parte para que a lo mejor pueda explicar aquello que no ha quedado claro y, bueno, en algunos casos pues se puede modificar, ¿no? Este sería un poco el sistema, ¿no? Entonces, en España son las comunidades autónomas, entre todas se decide. Es verdad que la comunidad autónoma que quiere presentar algo tiene que presentar el expediente hecho. Antes de llegar al Consejo de Patrimonio hay un grupo de trabajo de especialistas, de técnicos, que lo evalúan y valoran y deciden si sí o si no o aspectos a mejorar. Y luego ya esa decisión de este grupo técnico se eleva al Consejo y el Consejo decide. El Consejo es soberano y puede decidir lo que considere oportuno. ¿Qué pasa? Que como entró en vigor la norma del 2013, hoy por hoy pues no ha sido necesario presentar nuevas candidaturas porque tenemos que desbloquear las que teníamos, ¿no? Con las internacionales, esas sí pasan todas, ¿no? Esas sí las tiene que ver el grupo de trabajo y luego el Consejo de Patrimonio. Ahora, ¿qué pasa con las internacionales? Que son recibidas maravillosamente bien, porque no nos cuentan cupo, seguimos presentando, seguimos trabajando en patrimonio cultural inmaterial. Los técnicos que además trabajan en estas candidaturas les sirve para investigar más sobre su propia manifestación. Entonces, bueno, en este caso yo creo que es una salida en la que todos estamos muy contentos. Y a nosotros como Administración Central nos sirve para poder trabajar con otros países y aprender de ellos, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros inscrito? En 2009 el Tribunal de Regentes, que sepáis que hace 2 años se inscribió algo muy similar en Perú, un sistema de gestión de las aguas casi igual, con un tribunal casi igual en Perú. Luego el Silvo Gomero, que ya os he dicho, en la Escuela Museo Pusol, como registro de buenas prácticas, que os invito a verlo porque es maravilloso, es digno de conocer. La Cetrería, un patrimonio humano vivo, es la manifestación que está en la lista de patrimonio cultural y material que más países forman parte de ella, es la gran manifestación. Aquí hay teorías para todos los gustos respecto a si es caza, no es caza o no es. La dieta mediterránea, esta la llevamos en España como una gran bandera. Son países distintos, la forman Marruecos, Italia, Croacia, Chipre, Portugal, Grecia y nosotros. Y bueno, esta costó mucho incluirla, no entendían el concepto de dieta mediterránea y a partir de la inclusión de la dieta han ido entrando distintas manifestaciones y materiales relacionadas con el mundo no culinario, sino con todo lo que es el proceso de elaboración de algunos productos, lo que implica, ¿no? O sea, en Japón hay un tipo de comida que se hace en Año Nuevo muy especial, que además se trabaja entre las madres y las niñas en la preparación, que supone una manera de sentarse a la mesa. O sea, no es el gazpacho porque es el gazpacho, no, es todo lo que conlleva el trabajo del producto alimentario, desde el campo, podríamos decir, hasta la mesa, y lo que implica como cohesión y relación, ¿no? Es el realizar esa comida, ¿no? El flamenco, el canto de la Sibila de Mallorca. Bueno, el 2010, como veis, arrasamos, ¿eh? En el 2010 se escuchó español por todos lados, los castells, y luego ya en 2011 la Festa de la Mare de Déu de la Salud, la Cal de Morón, que es un registro de buenas prácticas que ha servido muchísimo, incluso les han llamado para otros países en África, para que les enseñen a usar la cal desde un punto de vista tradicional para poder hacer una revitalización de este saber tradicional. La fiesta de los patios de Córdoba, la metodología de los inventarios, y luego en el 2015 las fiestas del fuego que ya os he comentado, 2016 las fallas de Valencia, 2017 no presentamos nada y este último año también se oyó bastante español con
Las Tamoradas, Rituales y Toques de Tambor, que esta es una de estas candidaturas que recibió un refer. No levantamos el refer, recibió un refer porque no fue entendida, ¿vale? No, estaba muy bien hecha, pero bueno, aquí tuvimos nuestros más y nuestros menos con un país, miembro del comité, que no la entendía, que no lo veía, que no sabía si era una fiesta independiente o estaba dentro de la Semana Santa. Y bueno, la verdad que esto fue pues además, está grabado de la sesión, porque todas las sesiones del comité se graban y además se pueden ver en directo. Y bueno, yo creo que Lázaro, ¿tú la debiste de ver o no? Fue una pena porque no lo entendieron, hubo un error además en el procedimiento de voto. Bueno, fue doloroso, yo diría que doloroso. Salimos de ahí con pena porque no se lo merecía, pero fue un refer. Y al ser un refer y tener el colapso que teníamos, pues tardó más. Y bueno, ya en el 2018 y en el 2018 presentamos con todos estos países que veis ahí la piedra en seco. Esta fue una candidatura en la que lideraba Chipre y Grecia. Y bueno, fue muy gratificante ver cómo en una gran diversidad de países se usa la metodología del trabajo de la piedra en seco para finalidades muy distintas, como por ejemplo en Suiza para las avalanchas de nieve. O sea, ¿quién diría que Suiza? O sea, uno piensa en la piedra en seco y piensa en el Mediterráneo, no piensa en Suiza. Pues Suiza la usa para poder controlar las avalanchas, ¿no? Y bueno, fue un trabajo muy enriquecedor. Todas las comunidades autónomas trabajaron de manera extenuada para conseguir llegar a tiempo, porque fue una candidatura que se hizo en un tiempo récord, 2 años y medio. Y luego hubo muy buen ambiente de trabajo, muy buena coordinación, tanto a nivel nacional como luego a nivel internacional. Y bueno, deciros que a nivel internacional la coordinadora de Grecia decía, es que la candidatura, o sea, el país España es como una candidatura internacional en sí misma, porque presentamos los inventarios de todas estas comunidades autónomas, cartas de consentimiento de todas estas comunidades autónomas, que son un montón. Y bueno, fue muy aplaudida en el comité de este año, en el 2018, claro, eran un montón de banderas. Y bueno, la gente es que además esta manifestación la siente como muy suya, muy, muy propia. Este año llevamos al comité del 2019 una candidatura internacional entre España y México sobre las talaveras de pueblo y cerámica de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo. Este año el comité es en Colombia, esperamos que también se oiga español. Y bueno, en esta candidatura además, en este caso, es la comunidad portadora quien viene al ministerio y nos dice que quiere trabajar en esto, ¿no? Es una asociación de Talavera y qué puede hacer. Bueno, claro, les contamos primero el sistema. Entonces, a nivel nacional era imposible. Luego, además, que el Estado como tal no puede decidir, que tenían que ir a través de las comunidades autónomas. Y luego que aún eso, que lo mejor era buscar un compañero internacional. Y qué mejor compañero internacional que México. Nosotros tenemos muy buena relación con México, unimos a las comunidades portadoras, las comunidades autónomas también trabajaron y bueno, ya hemos conseguido que vaya. Hemos presentado este año en marzo de 2019 para el comité del 2020 la fiesta de los caballos del vino de Caravaca de la Cruz en Murcia y estamos trabajando en distintas candidaturas internacionales que es a lo que nos dedicamos. Una de ellas, la transhumancia, nos está dando mucho trabajo porque hay algunos países que la han presentado y estamos viendo a ver si nos podemos unir a ellos y bueno, está siendo un poco más peleona esta, pero yo creo que si no es ahora, dentro de 2 años lo conseguiremos. Luego, otra candidatura internacional que queremos trabajar es el esparto, con Marruecos, Argelia y España. España ha hecho muchísimo trabajo ya. Tenemos aquí a Pascal, que es el que ha hecho todo el trabajo. Y bueno, si Dios quiere, esto nos va a costar un poquito más, pero yo creo que en un par de años, pues además ya la hemos declarado manifestación representativa a nivel nacional. La técnica del vidrio soplado, aquí también ha sido Alemania y Finlandia que se pusieron en contacto con la Real Fábrica de Vidrio de la Granja. En este caso, además, tampoco estaba en ningún inventario la técnica del vidrio soplado. Estamos trabajando para incluirla en nuestra categoría jurídica de protección y al mismo tiempo estamos trabajando con nuestros países para poder hacer una candidatura internacional que a España no le cuente, claro. Y luego, bueno, nos han llegado varias asociaciones del belenismo que quieren que también, a ver si podemos hacer algo. Y bueno, ahí estamos. Que sepáis que recibimos continuamente a gente deseando participar en esta lista. O sea, estas que os he puesto son las que podríamos decir que tienen posibilidad. Pero bueno, yo cada 3 meses recibo a unos que quieren incluir la relación médico-paciente. Yo les digo, ¿y la palabra cultura, chicos, dónde está? O sea, recibimos de todo. O sea, la gente...
O sea, es una convención y un sistema de listas que ha sido tan bien acogida por la comunidad. Por la comunidad. O sea, no sé si es la idea de este patrimonio distinto, innovador, la idea de un patrimonio vivo, colectivo, en el que tú puedes participar, que no es como el Prado. Sí, el Prado es precioso, pero la ciudadanía no siente el Prado como algo suyo, ¿no? Siente como algo que va, visita, paga por entrar. En cambio, las manifestaciones inmateriales, no sé, la gente las siente como suyas, ¿no? O sea, bueno, yo creo que todos los que somos de Madrid o nos gusta tener un pueblo de referencia, nos encanta ir a las fiestas del pueblo, simplemente porque piensas que tú formas parte de ellas, ¿no? Entonces, esta idea yo creo que es lo que ha hecho que este patrimonio tenga mucho más interés por parte de la ciudadanía, y es que recibimos peticiones continuamente, o sea, pero recibimos nosotros, y yo sé que María Pía recibe también 300.000, estamos todo el día hablando por teléfono de tengo que contestar al del barrio de Las Letras, ¿qué le digo? ¿No? Entonces, bueno, pues os he puesto las que sí que creemos que en un plazo de tiempo largo, las candidaturas internacionales, exceptuando la Piedra en Seco, que la hicimos en un plazo de tiempo muy corto, suelen ser candidaturas muy complejas, con un trabajo más largo, más difícil, pero mucho más enriquecedor. Y bueno, las consecuencias y obligaciones de la ratificación, en general, que cada X años hay que hacer unos informes periódicos de cómo está la manifestación, y que una vez que estás en una lista, eres público y todos los ciudadanos se pueden dirigir a la UNESCO o a la Administración Central protestando o no protestando, a veces dan la enhorabuena, por cómo proteges tú o cómo llevas a cabo tu manifestación, ¿vale? Ejemplo, de Las Fallas hemos recibido unas cuantas cartitas de es que hacen demasiado ruido. Evidente, son Las Fallas. O el Misteri de Elche, que si están haciendo un parking, entonces va a haber una modificación en el recorrido hasta entrar en la iglesia. Entonces, todas estas quejas llegan a la UNESCO y la UNESCO nos las manda a nosotros y hay que contestar, ¿vale? Todavía no tenemos el sistema de listas como la Convención de Patrimonio Mundial de si va a ser la lista en peligro o no, porque esto, yo creo que a esto no vamos a llegar, es un poquito diferente con respecto a la Convención de Patrimonio Mundial, pero bueno, una vez que estás en un mapa internacional, pues la gente puede escribir a la UNESCO, puede escribir al Estado, y entonces tú pides al gestor del sitio información. Y bueno, pues hay que tener los inventarios actualizados, hay que hacer un buen uso del logo y hay que tener muchísimo cuidado con el tema del turismo y con el tema de a realizar las manifestaciones o usarlas con otros fines que no son propiamente el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Pero de esto saben mucho más los antropólogos que yo. Aquí no me voy a meter, que seguro que acabo mal parada. Y bueno, y ya para reflexionar, pues yo siempre me hago estas preguntas, ¿no? ¿Es útil el sistema de listas? ¿Realmente la limitación de las candidaturas es un problema del personal de la Secretaría o lo hemos impuesto en general los Estados parte para tener un cierto orden en esta convención? ¿Qué pasa con aquellos países que no han ratificado? Y bueno, hay muchos temas a trabajar, ¿no? El patrimonio cultural inmaterial en riesgo. ¿Qué hacer con el patrimonio cultural en caso de conflicto armado? Que es el que primero desaparece. El desarrollo sostenible y la ética y los derechos de autor en el patrimonio cultural inmaterial. ¿Quiénes son los propietarios de los derechos de una manifestación, ¿no? Y con esto me he alargado 4 minutos. He terminado.